Hola a todos, hoy 26 de abril de 2020 queremos hacer un resumen acerca de la situación del coronavirus en Canarias y para ello contamos con la presencia del doctor Luciano Santana, compañero del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria y médico adjunto de la Unidad de Medicina Intensiva. Bienvenido, Luciano. Mi nombre es Luciano Santana, soy médico intensivista y por lo tanto he sido espectador en primera fila del efecto a veces devastador que puede provocar en las personas este coronavirus SARS-CoV-19. Por mis estudios en salud pública he seguido con entusiasmo, a veces y con pesimismo muchas otras, la evolución de la pandemia. Durante este tiempo he sentido también la responsabilidad social de ir comunicando a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de todos los cambios que se iban produciendo con la evolución de la curva de contagio. Tengo que aclarar que mi opinión es libre, ya que no pertenezco a ningún partido político, ni estoy afiliado a ningún sindicato, y el único fin que he tenido es el de contribuir, con mi humilde experiencia, en acercar a la gente que estaba confinada en casa la realidad que se estaba viviendo en nuestros hospitales. Y con los datos que podíamos manejar, hacerles llegar mi mensaje de ánimo y de esperanza, aunque también de realidad de lo que estábamos viviendo. ¿Podrías hacernos un resumen acerca de la aparición y la evolución de esta pandemia a nivel mundial? Todos podemos recordar que en enero se empezó a escuchar que en una región de China se había declarado una alerta por una enfermedad infecciosa que afectaba el sistema respiratorio, similar a un cuadro gripal, pero con una mayor tasa de contagiosidad que incluso los profesionales que nos atendían se podían ver afectados por ella e incluso morían. Pero mientras esto ocurría en China, nosotros vivíamos una situación de relativa normalidad, pensando siempre en que la infección se contendría y que no nos alcanzaría nunca. Pero de pronto se empezaron a ver casos importados en otros países, de personas que habían estado en contacto con personas que habían llegado de esa región de China. En España apareció allá por febrero el primer caso declarado en una turista alemana en la isla de La Gomera. El sistema sanitario aplicó la segunda fase, la de contención. Se diagnosticó mediante test clínicos, se trazaron a los contactos y se procedió a aislar a los infectados y sus contactos. Pero desgraciadamente se llegó a la tercera fase, aquella donde empezaron a aparecer casos que no tenían nada que ver con viajes desde zonas de riesgo, ni con pacientes provenientes de dicha zona. Este hecho hizo necesario que para poder proceder a la mitigación de la infección solo había una salida, el confinamiento. Este confinamiento ha sido todo un éxito, ya que ha sido la única forma de haber podido controlar la diseminación del virus, porque desde entonces, el 14 de marzo, aunque seguimos sin vacuna y sin tratamientos efectivos, se ha podido controlar la diseminación de la enfermedad entre la población. ¿Y cuán preparados estamos para salir del confinamiento? Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden del 25 de abril, donde se emiten las condiciones sobre cómo afrontar ese pequeño primer paso en la salida del confinamiento, la de los niños. Los requisitos para evitar el contagio son claros: un paseo diario por un grupo máximo de un adulto y 3 niños a menos de 1 kilómetro del domicilio, manteniendo una distancia interpersonal de 2 metros y siguiendo las medidas adecuadas de higiene, sobre todo las de higiene de mano. Muchos padres me han transmitido su inquietud y miedo ante esta medida y se cuestionan si estamos seguros al aplicar esta medida. Decirles que esto no significa en absoluto la salida del desconfinamiento, que se tendría que producir cuando nuestro sistema sanitario público esté preparado para hacer un seguimiento de los pacientes positivos y de sus contactos. Además, el sistema debe asegurar a la población que todos aquellos pacientes positivos o sospechosos van a poder recibir el tratamiento médico y el apoyo psicosocial que necesita para que se mantenga el aislamiento y, por tanto, puedan ser solidarios con el sistema. ¿De qué manera debemos realizar esta transición hacia la normalidad? Todos tenemos que tener claro que la vuelta a lo que llamamos la normalidad, como la entendíamos antes de oír hablar de esta enfermedad allá por enero, queda mucho.
Se supone que este estado lo recuperaremos cuando el 70% de la población sea inmune a esta enfermedad o exista una vacuna eficaz. Para que se hagan una idea, en las zonas donde más ha afectado la enfermedad, como en ciertos sectores de Madrid y Castilla y León, se supone que solo un 15% de la población está inmune, muy lejos de ese 70%. Es lógico que se hicieran test serológicos masivos y fiables, tendríamos una cifra más acertada, pero mientras nos atenemos a estimaciones. Por todo esto, querría hablarles a todos y cada uno de forma individual. Cada cual sabe cómo está y cómo se encuentra para poder ir arriesgándose a seguir las medidas paulatinas del desconfinamiento que se vayan permitiendo. Pongo un ejemplo. La población mayor con más comorbilidades son las más castigadas por esta enfermedad. Pues bien, habrán personas mayores que se encuentran bien estando en casa. Incluso dan sus paseos por el salón y el pasillo, salen a la ventana a coger sol, departen el tiempo con sus familias o vecinos. ¿Por qué ponerse en riesgo y salir a dar una vuelta a la manzana si aún existe el riesgo de que se encuentre con un vecino portador asintomático y le contagie la enfermedad? Por tanto, cuídate si puedes un poco más de lo que te dicen, porque la verdad te digo, aún no ha llegado el momento de arriesgarse a coger la enfermedad. Mejor cuanto más tarde, cuando haya un tratamiento que la mitigue o una vacuna que la prevenga. Y por último, Luciano, ¿podemos hacer una previsión de futuro en estos momentos? En este sentido, quería hablar de los modelos de previsión, que son diferentes para cada población en concreto. Así, no es lo mismo para los países nórdicos, donde las personas viven en casas independientes, donde apenas utilizan el transporte público y el contacto físico es el mínimo, que para los países del sur, donde vivimos más aglomerados, utilizamos más el transporte público, las familias están formadas en muchos casos por padres, abuelos, hijos, donde hay más encuentros sociales y por tanto el contacto físico es mucho mayor. La gran incertidumbre, también para que estos modelos nos den un reflejo de la realidad futura, es que desconocemos un dato fundamental. ¿Cuántos pacientes están infectados sin saberlo? Por tanto, a día de hoy, no hay ninguna bola mágica con la cual podamos predecir la evolución de esta enfermedad, y menos en poblaciones muy concretas. Para lo único que sirven estos modelos es para hacerse una idea, aunque no sea cierta, de los recursos que se van a necesitar para hacer frente a un escenario determinado. Gracias a todos por escucharnos y sobre todo gracias por la enorme paciencia y el comportamiento ejemplar registrado aquí en Canarias.